duele la cabeza. Y estoy en la espalda. No, esto no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Ahora en un minuto vamos a ir arrancando. Aprovechen ahí para poner ahí en el chat de dónde vienen, de dónde son. Eh, Veo que hay mucha representación federal en este encuentro, como siempre, en la Cámara. Hay como Santa Fe, Río Negro, un montón. Bueno, si les parece, Sol, ¿te parece que arranquemos así, respetamos un poco los horarios? Y perfecto, buenísimo. Bueno, les damos la bienvenida a a este primer encuentro de esta primera cápsula de Cámara Futura, una iniciativa una idea de Sol, de la directora de- académica de la Cámara, que hacemos en conjunto con el observatorio. Un poco la idea que teníamos
al iniciar este proyecto de cápsulas y de cámara futura, era pensar y darnos un espacio para mirar y pensar el contexto en el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Eh, y en ese sentido, nosotros entendemos que la educación cumple un rol clave en este contexto. Para nosotros, mirar eso que nos rodea es un poco mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro. Y pensamos en empezar, en dar inicio a este ciclo de conversaciones, este ciclo de charlas, eh, justamente pensando en el espacio y el rol que ocupa la formación permanente, la educación no formal en la sociedad. Nosotros, bueno, quienes estamos acá hoy en algún punto nos dedicamos a la formación profesional y a la educación no formal, y sabemos que, entendemos que en este contexto, en esta realidad, cumple un rol fundamental por varias cuestiones. Una de ellas es esta capacidad que tiene la educación no formal de adaptarse, de tener cierta flexibilidad en un mercado. Sé que decir mercado seguramente es solo un pedacito del contexto, pero es un pedacito importante al fin. Pero la realidad tiene una velocidad hoy que requiere diseños institucionales que puedan abordarlos, que nosotros podamos generar costumbres y hábitos. Ahí estoy robando algunos de conceptos de Carla en su libro de las formas de educación no formal, que lo chusmeé un poco también para poder citarlo hoy. Eh, y en ese contexto nosotros queríamos arrancar de esta manera, ¿no? Discutiendo un poco de ya directamente el rol. Seguramente más adelante iremos abordando otros temas, pero la cuestión institucional, la cuestión del rol que tiene la educación en nuestras vidas y la educación no formal. En ese contexto, bueno, quiero dar paso a esta actividad y abrir y darle la palabra a Sol Herrera Prieto, quien es un poco la ideóloga de estas cápsulas. Eh, eh, para hacer la presentación un poco más formal y darles otra bienvenida. Gracias. Y eran las S. Gracias Hernán, bienvenidos y bienvenidas a, bueno, como dijo Ernie, la primera cápsula de este ciclo que llamamos Cámara Futura. Dentro de todas las actividades que hacemos en la Cámara, esta es un espacio nuevo que estamos estrenando hoy y esperamos repetir mucho tiempo más. Hemos tenido también la suerte de convocar y de trabajar esta primera cápsula con 2 expertos, con los cuales hemos conectado mucho en ideas, hemos sido muy coherentes desde el inicio, y nos parece que era una buena oportunidad para tener esta charla, para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de lo que es la educación permanente, pero empezar a pensar otros conceptos, reflexionar acerca de cómo se la ve a la educación permanente, más que una masterclass de qué es la educación permanente y conceptos y demás. Lo que les queríamos presentar hoy era de la mano de 2 expertos, una conversatorio, una ida y vuelta de ideas y de reflexiones, de particularmente cómo la educación permanente ha ido abriendo camino, o se ha ido abriendo camino en distintos ámbitos y con distintos actores que comprenden todo lo que es la educación permanente en nuestro país, que tiene una larga data, que ha tenido distintos nombres y diversas formas, pero hoy podemos decir que está instalándose y está ocupando un lugar cada vez más grande dentro de lo que es el sector educativo. Así que bueno, sobre eso queríamos conversar y queríamos que ustedes escuchen a 2 expertos, que ahora se los voy a presentar. Carla Bravilla, que está acá con nosotros, ella es psicóloga y es doctora en educación, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, donde también es docente, por supuesto, y también dirige el Centro de Estudios de Educación No Formal en la Facultad de Humanidades y Artes. Es consultora y es divulgadora en temas de educación no formal, tema sobre el cual se especializó, ha publicado artículos académicos y realizado ponencias en congresos nacionales e internacionales. Y Claudio Herrera es técnico ingeniero mecánico, también graduado de la Universidad Tecnológica de la Regional Rosario. Tiene una vasta experiencia laboral en el sector privado
y una larga y muy hermosa trayectoria en educación como docente, como director y como coordinador provincial de formación profesional y capacitación laboral, área en la que coincide con Carla, también en el Centro de Estudios sobre Educación No Formal. Es un placer para mí y aprovecho para agradecerles que hayan aceptado esta convocatoria, que va a ser la primera de muchas y seguramente mucho trabajo en conjunto que vamos a hacer, porque también estamos ahí uniendo sinergias entre el centro y la Cámara para seguir trabajando en esta meta que tenemos de profesionalizar el sector. Así que mi agradecimiento es total y la verdad que mi felicidad de poder hacer hoy este conversatorio es aún más grande. Así que aprovecho estos minutitos para agradecerles a Claudio y a Carla y a todos ustedes por conectarse hoy. Eh, Así que de mi parte, un agradecimiento total desde la dirección de la Academia de Entrenamiento y Desarrollo de la Cámara y junto con el observatorio que dirige Hernán, estamos trabajando en distintas actividades o experiencias de este tipo para acercar mayor conocimiento y reflexiones acerca de la educación permanente, así que este es un gran paso, un gran logro para nosotros también. Así que muy contentos y agradecidos porque estén hoy acá. Habiendo dicho esto, voy a solamente sumar un pequeño parroquial. Les voy a dejar en el chat el link de asistencia a esta charla para que ustedes completen con sus datos. Así nosotros procesamos sus certificados de participación en esta charla y se los compartimos luego. Así que bueno, habiendo dicho este pequeño parroquial, nuevamente gracias y ahora sí vamos a dejarle la palabra y todo el espacio que tenemos desde ahora hasta más o menos las 20 horas para que Claudio y Carla nos vislumbren, nos iluminen acerca de un montón de ideas y de conceptos que queremos conversar hoy con ustedes. Así que todo suyo, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los que ingresaron para escucharnos a Claudio y a mí y para construir un diálogo en conjunto. Gracias a Hernán Martini y a Sol Herrera Prieto por permitirnos este espacio de diálogo y de construcción de conocimientos y saberes y de construcción colectiva para poder visibilizar a la educación no formal en un momento y en un contexto que cada día más la sociedad requiere de esta práctica educativa. En mi caso, como les comentaron, Hernán y Sol, soy psicóloga, soy docente en residencia en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, trabajo en el área de educación sociocomunitaria. Y en ese campo empecé a advertir el gran potencial que tiene esta práctica educativa y cómo es una práctica que promueve y genera muchos conocimientos, democratiza a la educación, y además también moviliza muchos recursos económicos y obviamente que potencia las capacidades simbólicas y sociales que tenemos como ciudadanos y como sociedad. Y en estos años advertí que no teníamos investigaciones en educación no formal en Argentina, que tampoco, por ejemplo, en el INDEC contamos con información censal sobre la educación no formal y en este sentido, cuando yo hice la investigación en el tema, la Cámara Argentina para mí fue un gran aporte porque toda la información que pude y los datos que recogí fue de una labor que realizaron ellos y que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Pero como para poder contextualizar un poco el tema de la educación no formal, es importante resaltar, ir un poquito hacia atrás y pensar en qué momento se instala este término públicamente, en qué contexto social se instala y cuáles son las resignificaciones y los nuevos sentidos que tiene hoy en día, habiendo pasado más de 40 años. Este término se instala en 1967 porque Phyllis Coombs, que era presidente de la UNESCO, advertía que había una gran cantidad de prácticas educativas que estaban por fuera del sistema formal, que tenían que ver con la capacitación laboral y que tenían que ver con la formación profesional, sobre todo al sector de la ruralidad,
que se estaba dando a nivel mundial, pero que no estaba denominada. Entonces, en la conferencia sobre la crisis mundial de la educación se instalan públicamente los tres términos: educación formal, educación no formal y educación informal. Teniendo en cuenta, como sabemos, que la educación formal comprende todo lo que es nuestro aprendizaje desde el jardín de infante hasta un nivel terciario que tiene que ver con un sistema de acreditación estatal, y la educación no formal es toda actividad que está organizada pero que se da por fuera de este sistema formal y que tiene otro sistema de acreditación, y que esta es una de las cuestiones que siempre dialogamos con Claudio, ¿no? Bueno, cómo se edifican o cómo se van a producir, es como una discusión que todavía tenemos que dar sobre los sistemas de acreditación, tanto a nivel político como a nivel nacional y a nivel provincial, en relación a la educación no formal. Pero eso es más, se lo voy a dejar para después que Claudio responda quizás a esa pregunta. Entonces, existe una gran variedad de prácticas educativas en el campo no formal, o sea, nos encontramos desde la capacitación laboral, la animación sociocultural, también encontramos todo lo que tiene que ver con propuestas educativas como son los museos, los parques temáticos, los talleres culturales, talleres literarios, bibliotecas populares, que también tienen muchas propuestas que están dentro de ese campo. Entonces tenemos una gran variedad y una gran diversidad de efectores de educación no formal, pero al mismo tiempo también de orientadores de educación no formal y aprendientes en el campo de la educación no formal, que están invisibilizados ya hace mucho tiempo, porque si bien este término se instala en 1967, en ese momento hubo una gran producción teórica en relación al tema, pero después hubo un gran descenso en relación a este tema de la educación no formal. La UNESCO en el 2020 plantea un documento que se llama Educación, publicado en el 2020, el documento es titulado Educación no formal, Desarrollo Sostenible y Agenda de Educación 2030, y en ese documento la UNESCO resalta el gran potencial que tiene esta práctica educativa para fomentar, digamos, la participación ciudadana en jóvenes, mujeres y hombres, y sobre todo a sectores que son más desfavorecidos, y teniendo en cuenta también el rol de la mujer. Ahí había ciertas metas, se establecen metas para cumplir con esos objetivos, que son objetivos de logro, que están establecidas en las metas 4.7, y Argentina está dentro de uno de esos países que debe cumplir dichos objetivos, y ellos hacen ciertas recomendaciones, como por ejemplo, bueno, que podamos conocer cuáles son las iniciativas políticas y en el campo de la legislación en relación a la educación no formal. También la capacidad de mejorar que tiene esta práctica, la vinculación entre distintos sectores, sectores privados, sectores públicos o con organizaciones de la sociedad civil, y la generación de contenido de perspectivas de derecho y de equidad. En el marco de mi investigación, yo me contacté con el Ministerio de Educación de la Nación para saber qué políticas estábamos llevando a cabo y qué programas se estaban instalando en relación al tema, y bueno, obviamente no tenían información, con lo cual no me la han podido brindar, y si bien estamos dentro de uno de esos países, parece que tampoco se han puesto a desarrollar políticas que tuvieran que ver con promover a la educación no formal. Y también una de las preguntas que me subyacen tienen que ver con, bueno, ¿cuál es la designación presupuestaria que tenemos desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, desde la municipalidad y desde las comunas en relación a la educación no formal, teniendo en cuenta que es una práctica que moviliza muchos recursos, como lo dije anteriormente? También se me ocurre poder pensar en estos planos, ¿no? En los planos macros y en los planos de los sistemas, tanto macros como micros, institucionales y organizacionales, y qué articulaciones se dan en esos tres planos en relación a la educación no formal. Y otra de las preguntas es,
¿cómo se promueve o se omiten las inversiones en relación a este tema? Hoy estamos en un contexto de mucha versatilidad, de mucha flexibilización, que esto de alguna manera promueve que cada vez más personas se busquen capacitarse en el campo de la educación no formal por tener una rápida salida laboral o por tener habilidades y conocimientos que están requiriendo las empresas y el sistema productivo, obviamente, también. Y hay otra cuestión que a mí me interesa mucho resaltar aquí, que tiene que ver con esta cuestión de que ya se planteaba en 1967, que era pensar que la educación no formal es una educación de segunda o para pobres. Y en verdad ya se establecía que los países más industrializados y más desarrollados son los países que con mayor educación no formal cuentan. ¿Por qué? Porque la educación no formal o la educación permanente permite, por supuesto, la adquisición de habilidades y de recursos materiales y simbólicos, y también la adquisición de un ascenso social a la población. Y cuanto mayor está, cuanto más está educada una población y cuanto mayor es el nivel simbólico que tiene una sociedad, por supuesto que mejores inversiones consigue o tiene un país. Entonces ese también no es un dato menor. También venimos advirtiendo el gran avance tecnológico y de herramientas digitales que están teniendo en el mercado y la necesidad de la capacitación de las personas para poder insertarse laboralmente en el sistema. Entonces, vivimos en un tiempo muy vertiginoso, donde se dan muchas transformaciones sociales, donde se están resignificando también algunas cuestiones que tienen que ver hasta con el ascenso social. Anteriormente uno pensaba que terminaba la escuela secundaria, iba a la universidad, aquella famosa frase positivista de conten, orden y progreso, ¿no? Que habíamos que tener, que se instala muy fuertemente en la modernidad, y eso me otorgaba la seguridad del ascenso social y la instalación social. Hoy nuestros jóvenes también están advirtiendo otras modalidades de acercarse a salidas laborales que tienen que ver con cursos más cortos, con capacitaciones más cortas, de breve duración. Hay universidades que también ya están promoviendo muchas actividades que tienen que ver con la formación profesional y la capacitación laboral. Y obviamente que la educación no formal es hay algunos autores que dicen es complementaria a la educación formal, y sí, de hecho lo es, porque una vez que terminamos la escuela nos seguimos formando en muchas ocasiones. En otras ocasiones es sustitutiva porque hubo personas que quedaron por fuera del sistema formal y entonces terminan sus recorridos o se capacitan a través del sistema no formal. También es complementaria de la educación formal, pero lo que permite la educación no formal también, y esto lo establecen las leyes, la ley 26.206, es muchas veces la revinculación de aquel joven adolescente que quedó por fuera del sistema formal por diversas razones, y permite esa revinculación para que pueda volver a insertarse en el sistema formal de educación. Una de las preguntas que a mí me interpeló siempre por mi experiencia personal y profesional fue ¿por qué la gente elige esta práctica? ¿Qué hace de esta práctica que sea tan rica y tan requerida por la sociedad? Y esto, bueno, se vincula con un hecho personal mío, sobre todo que cuando mi hijo tenía 4 años y iba a entrar a la escuela, me pregunta el día anterior si le tocaba ir a la escuela de los chicos disfrazados. Por el guardapolvo, a cuadrillé, escuela pública. Yo se lo había obviamente probado, hecho los retoques, y el domingo me mira y me dice, mañana es el día que me toca ir a la escuela de los niños disfrazados. Dije yo,
Esa pregunta a mí me interpeló mucho porque yo dije, un niño de 4 años ya puede advertir claramente que entra a otro sistema de socialización y a otro modo de subjetivación. Entonces me pregunté dónde estaban los aprendizajes significativos de él. ¿Y por qué? Porque él ya venía realizando diversos talleres o diversas actividades en educación no formal. Y eso fue uno de los disparadores de mi investigación y posteriormente de mi libro, por advertir que la educación no formal tiene sus formas propias, tiene sus propias características, tiene sus propios modos de ser, y estos modos de ser no estaban definidos. En Argentina no encontramos literatura en relación a la educación permanente o a la educación no formal, literatura académica, porque siempre se trabajó mucho con las escuelas y con la educación formal, que está bien, que de hecho es en nuestra, democratiza también el conocimiento e incluye a todos, pero nunca la visibilizamos con el gran potencial que tiene. Entonces, me propuse investigar qué formas tenía que hacía de ella una práctica tan atrayente. Y en ese marco es que describo cuáles son sus maneras y sus formas, y creo que todos los que están aquí presenciando, o muchos de los orientadores, que es como los menciono yo, se van a sentir obviamente, supongo que identificados, y espero que sea así, que la educación no formal es una práctica en donde sobre todo subyace la singularidad de la orientación y del orientador, en donde hay un fuerte vínculo afectivo entre el orientador, el aprendiente y el objeto de conocimiento. Esto también lo hemos hablado muchas veces con Claudio, en que aquel que está orientando en educación no formal conoce muy bien en qué instancia, en qué proceso se encuentra su aprendiente, en qué estadio, y hay intervenciones contingentes del orientador. Por ejemplo, vos querés que adquiera cierta habilidad específica, entonces muchas veces uno puede ver pequeños movimientos o pequeñas marcas que hace el orientador al aprendiente para lograr el objetivo. Hay objetivos de logros que son consensuados. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿para qué querés aprender esto? ¿Por qué? ¿Y cuáles son tus ideales en relación a esto? A lo mejor alguien va a realizar un curso de, pienso, ¿no? Doy como un ejemplo, de costura, y de cocina, y dice, no, es para agasajar a mi familia. Y a lo mejor otro dice, bueno, es como una salida laboral, quiero empezar a cocinar y realizar viandas. Entonces, ahí también uno veía o se puede advertir cómo los objetivos de logro son diferentes, y ahí hay un consenso entre el orientador y el aprendiente. Otra de las cuestiones que tiene, y que también la hemos conversado mucho con Claudio, es la expertise que tiene el orientador. El orientador sabe hacer aquello que enseña, no sabe solamente decirlo. Y esto tiene que ver que es una educación que trabaja con ABP, con aprendizaje basado en el problema, y que va hacia la acción, y que la teoría va acompañando esa acción. No es que primero van a realizar la teoría y después van a la acción, no es a la inversa, o sea, primero se acciona y la teoría va permitiendo un pensamiento crítico a esa acción, y en esto que en psicología llamamos todo un trabajo de metacognición. Y, por supuesto, hay vínculos de cooperación y coaprendizaje. En un mismo espacio de educación no formal se pueden encontrar también una diversidad de actores, y no tiene que ver con grupos sociales, o sea, tiene que ver, hay mucha intergeneracionalidad, grupos intergeneracionales. A lo mejor en un mismo curso puede haber un adolescente como un adulto mayor. Eso también permite otro tipo de vínculos y, por supuesto, otro tipo de conocimientos y de lazos sociales y de significaciones sociales. Y ahora sí, por si querés comenzar, Claudio, a también hacer, hay lo que siempre decimos con Claudio, hay un interés que tiene que ver con el aprendiente,
que desea aprender aquello a lo que va a realizar el curso. Un poco también hoy estábamos conversando, siempre conversamos con Claudio en relación a la poca visibilidad que tiene esta práctica educativa y a lo mejor cómo también las políticas en Argentina la han invisibilizado o no le han otorgado los presupuestos y los recursos que necesita. Y me parece que estamos en un contexto en que si nos unimos todos, podemos obviamente lograr grandes transformaciones para poder potenciar a la educación permanente, a la educación no formal y también visibilizar el gran trabajo que hacen cada uno de ustedes que son orientadores de educación no formal y que quizás muchas veces, por suerte, existe la cámara y esta cámara sostiene, enlaza y promueve actividades de visibilización. Nosotros también, desde la facultad y después del libro y todo, también estamos tratando de promover, entonces me parece que a veces uno solo no puede, pero sí, si todos juntos vamos pensando y proyectando acciones, podemos obviamente visibilizar y quizás establecer ciertas pautas o ciertos criterios que por el momento a veces no tenemos. Hola. Bueno, Carla, muchas gracias por darme este pase. Bueno, quiero saludarlo a todos y a todas y agradecer mucho que estén aquí compartiendo este conversatorio. Sé que, bueno, destinar tiempo ahora digamos, es valor. Entonces, le agradecemos mucho a todos los participantes estar aquí con nosotros y poder escucharnos y como decíamos hoy temprano con Carla, decíamos, bueno, ¿qué pretendemos de esta reunión? Bueno, no pretendemos que saquemos ninguna conclusión, simplemente que puedan escucharnos y llevarse algo como para reflexionar y poder hacer algo en cada uno en sus prácticas, ¿no? Bueno, Carla estaba diciendo aquí tomé nota sobre presupuesto. Siempre hablamos que la educación sin presupuesto no existe, o sea, siempre hay que educar con un presupuesto asignado para poder determinar metas, objetivos, y si no existe ese presupuesto, obviamente vamos a tener una educación que no va a ser de calidad. La ley, digamos, la ley de educación técnica, la ley 26.058 determina que el 0,2% del PBI tiene que estar destinado a la educación técnica. Educación técnica puede ser educación técnica secundaria, educación técnica de formación profesional. Esto lo regula el INET. El INET, digamos, es el Instituto Nacional de Educación Técnica, donde esa partida presupuestaria se le asigna a esta institución, ¿no es cierto? Y la distribuye a todas las instituciones educativas de todo el país. Esa partida presupuestaria en cada institución va asignada en base a un proyecto educativo y se le asigna, digamos, esas partidas. Bueno, comento en la actualidad esa partida presupuestaria está frenada por el gobierno nacional, o sea que en este momento, desde que asumió el gobierno nacional, las escuelas de educación técnica y los centros de formación profesional de todo el país no están recibiendo esas partidas presupuestarias, lo que lleva a un inconveniente para esas instituciones de poder generar recursos y poder tener los insumos necesarios para poder realizar las prácticas. Esto es simple y sencillo. Bueno, eso con respecto a presupuesto. Después, bueno, habíamos hablado de una situación general de la Argentina con respecto a la educación. Yo voy a hablar de la formación profesional y capacitación laboral, que es lo que, digamos, tengo más conocimiento. Carla es conocedora de las otras áreas de la educación no formal, pero yo estoy, digamos, un poquito más en la educación, digamos, de la formación profesional.
Bueno, para situarnos un poquito en historia, como decía Carla, en Europa la formación profesional tiene una importancia muy relevante, muy relevante. ¿Debido a qué? Debido a que han tenido una guerra muy, muy, digamos, devastadora. Por lo tanto, para reconstruir sus países, sus zonas, sus casas, han necesitado de la formación profesional muchísimo y se la ha valorado muchísimo. O sea que más que médicos, obviamente médicos, abogados y todo lo demás, necesitaban albañiles, herreros, gasistas, plomeros, todo como para reconstruir, digamos, lo que se había devastado. Entonces, el concepto de la formación profesional en Europa es totalmente distinto al concepto que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. Como había dicho Carla, el concepto aquí en Latinoamérica es una educación de segunda. Estudian los burros, decían. No sabés, entonces te pasás a la escuela de oficio para aprender un oficio. Resulta que ahora se está revirtiendo totalmente esta situación, como decía Carla, los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 10 años atrás. Los jóvenes de hoy tienen, digamos, otras ambiciones, otros deseos y otras metas distintas a las que teníamos nosotros en nuestra formación. Quizás tengan, digamos, el objetivo muy, muy cercano de formarse y poder trabajar de algo que les gusta, y para eso se forman. Y se van formando no solamente en una sola cosa, sino que se van formando y capacitando y recapacitando para poder mejorar su actividad. Como decía, hay una formación continua de la formación profesional. Uno entra en un nivel y puede llegar a varios niveles superiores. Como no es una educación, digamos, regulada, bien normada, digamos, en secuenciaciones, uno lo puede ir, cada persona se puede ir formando como él lo desee. Quizás, a ver si soy claro, una persona se capacita, por ejemplo, como soldadura, pero después le interesa protegerse más todavía y se capacita en seguridad e higiene, y después le interesa eh, hacer una soldadura de alta presión, y después va y se capacita más sobre soldadura en alta presión, y así va elevando su nivel. Así que bueno, el tema de la educación, de formación profesional y capacitación laboral en la Argentina eh, tiene, digamos, un gran inconveniente, como decía Carla, que es el tema de la acreditación. Cada jurisdicción tiene la potestad de poder determinar qué tipo de capacitación laboral oficial desea para su provincia. Entonces determina, en base al Ministerio de Educación de cada provincia, determina cuáles son las capacitaciones laborales que requiere su jurisdicción. Esto está, digamos, más que claro. Por ejemplo, no voy a enseñar refrigeración en Tierra del Fuego. Digamos, es inútil tener, digamos, refrigeración en Tierra del Fuego. Pero sí lo voy a enseñar en Salta, por ejemplo, que lo voy a necesitar sí o sí. Por eso cada jurisdicción determina, digamos, qué tipo de formación y capacitación laboral voy a acreditar a nivel oficial. Puedo hablar de la provincia de Santa Fe para que tengan idea, y yo creo que se puede llegar a replicar a todas las provincias. No creo que discrepe mucho esto. En la provincia de Santa Fe hay 180 instituciones de formación profesional y capacitación laboral, de las cuales capacitan a 20.000 personas anualmente. Y la provincia de Santa Fe tiene un poquito más de 2 millones de habitantes, o sea que ahí saquemos la cuenta, es ínfimo el porcentaje de personas que se capacitan en las instituciones oficiales. Digamos que es un requerimiento a gritos
de todas las localidades de la provincia. Todas las localidades de la provincia requieren este tipo de capacitación y formación laboral. Pero hay un inconveniente. Esto, como decía Carla, son decisiones políticas para poder llegar a las personas. Cuando yo tenía reuniones con presidentes comunales o intendentes, me pedían, bueno, yo necesito una capacitación laboral de albañiles porque quiero hacer los cordones de las calles, porque yo necesito mano de obra. Y quizás un pueblo que a lo mejor tenía 2.000 habitantes. Y yo le preguntaba, pero las personas que vos tenés aquí habitando en tu localidad, ¿quieren ser albañiles? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Quieren ser albañiles? Porque podés poder tener el mejor curso de albañilería y se te van a anotar 2 personas y no llegás. Entonces, primero, como yo decía, siempre le digo a Carla, esto es en base a la necesidad, pero ¿necesidad de quién? Necesidad justamente de la persona que se va a capacitar. Esa es a cual nosotros tenemos que llegar. Y obviamente tener en cuenta la necesidad de las industrias, obviamente que tener en cuenta la necesidad de la zona productiva. Por eso también estaba armado, lo comentaba hoy a Carla, que hace 18 años en Santa Fe no está armado el COPETIP, que es el Consejo Provincial, donde están los ministerios y las cámaras de producción, trabajo y educación. Esos son los actores a los cuales nosotros tenemos que llegar para que nos determinen cuáles son las necesidades reales, de las zonas de cada provincia, de cada localidad. Por eso, si nosotros podemos articular con todos estos actores y tener, digamos, esa información, uno como Ministerio de Educación podría llegar a armar, digamos, algo interesante para esta propuesta. Otra cosa que había notado sobre los orientadores y capacitadores. En este momento, ¿están los orientadores y capacitadores cumpliendo una función acorde a la cual están capacitando? O sea, ¿están realmente aptos como para poder capacitar a las personas? O sea, ¿tienen las herramientas pedagógicas, las herramientas del conocimiento actual, con todos los avances tecnológicos en las instituciones educativas? Seguramente no, seguramente le faltará algo de eso. Pero bueno, no echemos la culpa a los capacitadores y orientadores que no están acorde a su función actual. Tenemos que mirarlo un poquito y decir, las cámaras industriales, ¿qué aportan a estas instituciones educativas para que estén ayornadas continuamente con los avances tecnológicos? ¿Aportan? ¿No aportan? ¿Cuánto aportan? Cuando yo voy a hacer una búsqueda laboral, ¿dónde voy a buscar? Voy a buscar en estos centros educativos donde se capacitan las personas, o voy a hacer un llamado genérico y veo qué encuentro. Bueno, esas coordinaciones tendrían que estar. Me involucro yo como industrial para ver si en los centros educativos de capacitación están capacitando a las personas como realmente yo las voy a necesitar cuando yo tenga la necesidad de emplear una persona. Bueno, todas esas preguntas tendríamos que tomarlas, pensarlas y, digamos, y accionar en eso. Quizás con la ayuda de las cámaras podríamos tener acceso a estas vinculaciones. Como decía yo hoy a Carla, nosotros individualmente no podemos llegar a nada. Tenemos que ir corporativamente, porque una persona no va a hacer nada. Si no
Si no lo vamos corporativamente, no vamos a lograr nada. Bueno, en síntesis, yo creo que tenemos mucho por hacer. Esta educación de la formación profesional tiene un montón de aristas que podemos abordarla desde muchos puntos de vista. Si abordamos, por ejemplo, desde qué tipo de alumnos van a los centros de formación, qué intereses tienen, consigo capacitadores en una zona determinada para poder dar una capacitación realmente de calidad. O sea que hay muchas cosas que uno puede ir abordando y puede ir solucionando. No sé, habría que también compartir con algunos colegas que quizás estén aquí en esta reunión, a ver qué experiencia pueden tener para poder compartir y mejorar. ¿Qué, digamos, experiencias positivas han tenido con las mejoras tecnológicas y brindadas para que uno pueda capacitar a las personas? Bueno, hay muchas cosas como para poder abordarlas. Y cada una tiene un tema muy largo para desarrollar. Bueno, no sé, Carla, si querés abordar otro tema en específico o alguna persona quiere preguntar algo sobre este tema también, porque al final estamos hablando todos nosotros. Tiene un conversatorio. No, me pareció interesante la pregunta que vos hiciste, que nos comenten qué necesitan o cuáles son las dificultades que encuentran, las potencialidades y las facilitaciones que encuentran en este camino. Yo, perdón, mientras van pensando preguntas, se me escucha ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, primero muchas gracias por las primeras palabras. Si hay preguntas, las pueden ir pidiendo la palabra en el chat, que yo creo que tengo que habilitarlos, por eso les digo, van pidiendo la palabra o van haciendo las preguntas ahí y yo les habilito el micrófono. A mí me surgen muchas preguntas, la verdad, me gustaría arrancar yo, ya que hay equipo de formación Pantanos, hago una pregunta y te abro el micrófono si te parece. En realidad tengo dos. Una sería más para lo que dijo Carla y otra más para lo que dijo Claudio. Me pregunta, primero, ¿por qué creen que ha faltado tanta investigación, siendo que desde los años 60 aparece este fenómeno o aparece el término educación no formal? ¿Y por qué ha faltado tanto desarrollo teórico o investigaciones en el tema? Y lo otro, más apuntado a lo que hablaba Claudio, es tal vez una pregunta para Claudio y para todos en realidad. ¿Cómo hacer para darle un rol protagónico, el rol que ya tiene protagónico, pero que desde las políticas públicas podamos abordar la educación no formal sin encorsetarla y sin quitarle la potencialidad que tiene esa no formalidad, ya sé, tanto como la flexibilidad, ¿no? Lo pensaba cuando arrancaste a hablar, Claudio, respecto a las acreditaciones. Sí, bueno, ¿cómo hacemos para darle una impronta a la educación no formal sin encorsetarla y manteniendo si se quiere, esa flexibilidad y esos potenciales que tiene? Y si les parece, después yo voy abriendo la palabra y voy hablando a equipo de formación para abrir el micrófono. No sé quién quiera responder, cualquiera de los dos. Bueno, si querés te respondo un poquito. Bueno, mira, el INET es el que, como ente, digamos, regulador, es también un ente normalizador. El INET, ¿qué hace? Agrupa a todas las jurisdicciones en base a todos sus ministros de educación de todas las provincias, se ponen de acuerdo cuáles son las formaciones y capacitaciones laborales para todas las provincias en común, para que tengan validez nacional. Se da votación y se hace un acuerdo marco. Un acuerdo marco es una capacitación laboral o formación profesional
que va a tener validez nacional en todas las provincias, y las provincias que adhieren van a adherir a la, digamos, formación de esa familia profesional. Obviamente que, por ejemplo, hay regionalidades. En cada provincia digamos, tiene su particularidad, y hay formaciones laborales, por ejemplo, en Salta y Jujuy, tienen, por ejemplo, tejido de alpaca y vicuña, que se encuentran nada más que en esa zona. Por lo tanto, la capacitación laboral y formación laboral va a ser específicamente de la zona. Como nosotros tenemos en la Pampa Húmeda, también hay capacitaciones laborales de tractorista, que seguramente en la Patagonia no va a estar, o sea, no va a estar esa capacitación laboral. O sea, son regionalidades. Ahí tiene que tener interés, como yo te decía. Obviamente que la potestad la tiene cada Ministerio de Educación para poder acreditar la formación y capacitación laboral, para, digamos, un marco normativo. No obstante, las universidades, como son autónomas, también pueden dar capacitación y formación profesional en sus escuelas. Ahí, bueno, cabe lo que yo te decía, en la confección digamos, el Consejo de Producción, Educación y Trabajo. Ese consejo tendría que tener también, digamos, el aval de todos los integrantes, de armar y acreditar esos tipos de formación y capacitación laboral. Es mi opinión, digamos, no es que tendría que ser así, no es mi opinión. Yo creo que para dar una unión, porque ahora es que tenemos que cada uno hace lo que puede. O sea, cada universidad tiene una oferta distinta a lo que pueda llegar a tener los Ministerios de Educación. Yo creo que tendríamos que tener una coherencia en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esa coherencia tendría que estar, digamos, por lo menos regulada en algún ente, en algo que, digamos, nos regule en hacer las cosas. Si bien las universidades tienen todo, a lo mejor mucho más recursos, ya sea de recursos humanos y recursos también físicos, para dar capacitaciones de mucha mejor calidad de que lo puede dar a lo mejor en un centro de educación para adultos. Eso desde ya. Pero bueno, tendríamos que ir viendo la forma de poder normalizando todo, porque si no cada uno hace lo que puede y lo que quiere también. Eso es lo que yo determiné estando, digamos, en la gestión política. Encontré con eso y bueno, nosotros remábamos dulce de leche y las universidades iban en un Ferrari, digamos, una cosa así. Pero bueno, no sé si respondía a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Paso la palabra a equipo de formación Pantazos, y decí tu nombre así te conocemos. Ahí te pasé, fíjate si pudiste reactivar. Ahí está. Ahí se escucha, ¿no? Genial, sí. Más que nada yo quería aportar porque, bueno, me gustó claramente la visión de Guillermo y de Carlos. Lo que yo estuve observando es que muchas personas acceden a lo que es la capacitación no formal, primero por el factor de tiempo, ¿no? Que sabemos que una formación formal puede llevar 3 años, con diferentes materias, es un contenido extenso, y condiciona la vida de la persona, ya que va a llevar a que medianamente esté 3 años, prácticamente de lunes a viernes estudiando, ¿no? Y la persona en esos 3 años convive en un contexto, sabemos que económico muy difícil, donde tiene que constantemente salir adelante. Yo lo que he observado también es que más allá del contexto, ha disminuido mucho lo que es el alcance académico, las exigencias escolares. Muchas personas salen del secundario y no tienen capacidad cognitiva para llegar a un nivel muy alto a lo que es una carrera terciaria o universitaria. Entonces se frustran y caen en esta opción de la educación no formal, ¿no? Y después he observado que muchas personas han conseguido empleos en educación no formal, por ejemplo,
un curso de acompañamiento terapéutico, un curso de reparación de celulares, un curso de refrigeración, o lo que fuese, ¿no? Y obviamente va a depender también del emergente social, ¿no? Porque hay personas que van a buscar, no sé, por ejemplo, un ejemplo Corrientes, una formación del área de psicología social o comunitaria, y en otras regiones van a buscar algo que esté centralizado en la industria, ¿no? Por ejemplo, San Luis. Yo también lo que he observado, experiencia en mi proyecto de equipo de formación Fantasos, es que donde más se hace hincapié es el caso de las problemáticas sociales, ¿no? Uno de los cursos más consultados es el de Introducción a Adicciones, y a lo que es las dificultades, se llama diplomatura en neurociencias y psicopedagogía, que es lo que se trabaja en general en los problemas de aprendizaje. Tengo muchas preguntas porque he observado que esa problemática prolifera mucho en lo que es esta sociedad. Es como que a medida que va avanzando, a las personas les cuesta más adaptarse a lo que es el contenido actual. Eso más que nada quería aportar. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Así. Leandro, Leandro. Gracias, Leandro. Ahí creo que Leandro, Carla activó el micrófono. sí. Leandro, bueno, muchas gracias. Voy a responder a la pregunta tuya, Hernán, después, y ahora creo que hay muchas cuestiones. Igualmente tu aporte fue muy valioso porque de alguna manera contextualizás y condensás varias cuestiones que se dan en el tema. Eh, por un lado, la crisis que tenemos en la lectoescritura, como muy bien lo dijiste vos, y en la alfabetización, y esto ya sabemos que es a nivel nacional, y que más allá de quién fuera a ser nuestro presidente, el año pasado todos los presidentes estaban discutiendo las cuestiones que tenían que ver con educación. Creo que un poco tiene que ver con lo que decía Claudio en su momento, que es una de las discusiones que teníamos que seguir dando, la cantidad de presupuesto que se invierte en educación, porque si no tenemos presupuesto no vamos a tener educación de calidad. La desvalorización que hay del trabajo también del docente en educación formal, porque hay ciertos imaginarios de que el docente trabaja 4 o 5 horas y después tiene 2 veces al año vacaciones y llega a su casa y no hace más nada, y muchos de los que somos docentes sabemos que no son 4 o 5 horas, sino que hay muchos docentes que están comprometidos con su labor, que trabajan hasta 10 horas por día, no solamente porque a veces van a 2 instituciones, sino porque se quedan en su casa preparando clases y hay evaluaciones. Es como decía, si tenemos estas dificultades en la educación primaria y en la educación secundaria, esto va a incidir indefectiblemente en los niveles superiores. Y es algo que se viene advirtiendo y que lo venimos, o sea, los que estamos en universidad, es algo que nos preocupa y nos ocupa, y entonces se están llevando cada vez más adelante instancias de cursillos o de actividades para poder insertarse a la vida universitaria. Y a mí me parece que también hay otra cuestión que tiene que ver, que un poco lo voy a articular con lo que decíamos antes, o con la pregunta que hacía Hernán. Nosotros sabemos que la educación está en crisis, la educación formal estoy hablando, primaria y secundaria, que los actores que están ahí adentro la pasan mal, sufren de un malestar constante y permanente. Esto, que los niños se aburren, que vos les preguntás qué aprendiste hoy y te dicen nada, que hiciste nada. Sin embargo, lo que yo siempre digo, le preguntás cuando salió del club qué aprendió y te va a decir, hoy aprendí a tirar la pelota en el cesto, o a patear con la izquierda, o y esto tiene que ver con las formas. En 1970, más o menos, que es el momento en que sale toda esta literatura de la educación no formal, también se plantea la escuela nueva. Todas las teorías que tenían que ver con la escuela activa y la escuela nueva, que tenían que ver con el hacer, con la práctica. Pero luego la escuela tradicional se la comió, se la subsumió, y solamente de la escuela nueva quedó el papel glacé, el famoso papel glacé, que lo había inventado un pedagogo. Y después todo se volvió muy burocrático, que lo decía también Claudio acá, o sea, siempre estamos corriendo por detrás de la burocracia.
y eso realmente me parece que no permite, porque hay muchos docentes que tienen ganas y tienen mucha voluntad de transformar a la educación y de cambiarla, y que saben que necesitan de otros recursos y otras herramientas, pero también tiene que haber decisión política para esto. Y hacer programas como hubo en su momento, a lo mejor un programa de conectar, pero bueno, entregar unas buenas computadoras, o sea, reformular los edificios, la arquitectura, los espacios, o sea, es mucho lo que hay que transformar, repensar en la educación formal. Creo que para lograr los objetivos o llegar a estar en los niveles que estuvimos en algún momento. Yo creo que esto, articulándolo con la pregunta que me hacías vos, Hernán, que tenía que ver con por qué no se discutió en Argentina o por qué no se promovió en las investigaciones en educación no formal, tiene que ver un poco con esto que muchos piensan que no le otorga una falta de identidad a esta práctica educativa, entonces la quieren nombrar por la positiva, y entonces la llaman educación sociocomunitaria o alfabetización, como para poner un ejemplo. La alfabetización sí, es un aspecto de la educación no formal. Ahora, si yo digo educación, o sea, si homologo el término alfabetización con educación no formal, no estoy definiendo toda la educación no formal. Entonces, yo siempre lo pienso así, imaginen, ¿no? El nivel de institución, cuando pensamos la institución, por ejemplo, la institución familia, la institución educación. La educación no formal es una institución. Dentro de esa institución hay diversos modos de organización de esa institución. Y en relación al tema del sistema de acreditación, bueno, yo sé que Claudia estuvo trabajando también mucho en este tema, en temas de tratar de acreditar. Yo creo que la vía para acreditar los conocimientos en educación no formal tienen que ver con que si nosotros establecemos ciertas normas que tengan que ver con las formas que tienen que ver con la flexibilidad, la ubicuidad, el aprendizaje focalizado, y llegamos a establecer cierto consenso nacional sobre eso, podríamos estar pensando en un futuro en diseñar un sistema de acreditación de la educación no formal más allá de la práctica que se lleve adelante, siempre y cuando nosotros consensuemos criterios y se haga con esos criterios. Carla, Clarísimo. quería aportar un poquito sobre eh, la educación formal que está, digamos, ya digamos caduca, ya no va más, no va más. Cuando tiran la ruedita, la ruleta, no va más y no va más. No tenemos más entusiasmo en los chicos para ir a aprender. Quiero, digamos, hablar sobre una experiencia que tuve en la gestión sobre la educación de la educación profesional secundaria. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de la EPS, Educación Profesional Secundaria? Era una propuesta, y creo que en algunas jurisdicciones todavía la continúan. Creo que Córdoba está haciendo esto, según me han dicho, y celebro mucho que lo continúen. ¿Por qué? Porque era una propuesta innovadora, era una propuesta que el chico que aprendía su secundaria, sus contenidos mínimos, prioritarios, en base a un oficio, en base a una formación profesional. ¿Te acordás cuando yo te hablaba, por ejemplo, aprendían mecánica de moto? Bueno, mecánica de moto, a su vez, estaba el profe de matemática, el profe de lengua, el profe de ciencia social, de ciencias naturales, y cada profe intervenía en base a una acción que se hacía en la formación profesional. Por ejemplo, yo te decía, mira, van a hablar de combustible. Mira vos, combustible. Ahí se metía la profesora de historia y decía de dónde sacaban los combustibles. Entonces entraba con los fósiles y la prehistoria y todo lo demás. Y después venía el de matemática y daba porcentaje, octanaje y todo lo demás. Bueno, en base a ese interés que generaba
la formación profesional, se abordaban los contenidos mínimos en todas las áreas, y así iban acreditando, digamos, su trayecto en la secundaria en base a un oficio. ¿Y qué tenía al final de todo? Tenía su secundaria con un diploma de una formación profesional. Entonces el chico, chica, salía de la escuela de la EPS con su secundaria terminada y un oficio. Esa experiencia también, bueno, acá la provincia de Santa Fe no lo continuó, pero sé que en otras provincias se está llevando a cabo y según me dicen, con mucho éxito. Obviamente que estaba destinado a los chicos que habían abandonado la escuela, o sea que justamente el sistema educativo que teníamos lo había desplazado, y encontraron esta forma para poder traerlos otra vez a la educación formal, entre comillas. Sí, ahora te dejo, Carla. No, que justo pensaba en esto, que cómo tiene que ver con la educación no formal, que ese diseño escolar tiene que ver con la educación no formal porque trabajan por ABP, que es aprendizaje basado en problemas. Hay un problema y todas las disciplinas tienen que dialogar para resolver esa cuestión, digamos, ese aprendizaje, e ir para que es algo de que también estamos hablando mucho en educación, esto de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, los diálogos de saberes, que lo decimos muy lindo, pero después en las prácticas se nos complica. Hola, Sí, ¿qué tal? creo que alguien ahí está abrió el micrófono, ¿no? Sí, yo no levanté la mano, Ahí pero está. Sí, adelante, adelante. estaba escuchando y me reinteresa el tema porque yo trabajo en un centro de formación profesional y me recibí en o sea, terminé el secundario en una escuela técnica, o sea, como que estoy relacionado con la educación técnico profesional y hace 5 años trabajo en ese centro de formación y soy instructora en la parte de informática. Y desde el tiempo que estoy no he visto líneas de INEP que digamos que bajen, eh, eh, o sea, políticas para poder, nosotros lo que tenemos, o sea, yo no soy docente con un trayecto pedagógico, ¿no? Y en mi provincia tenemos, o sea, no se ha dado hace años el trayecto pedagógico. Se iba a dar el año pasado, nos inscribimos todos, al final no se dio. Eh, a mí me interesó desde que comencé a dar clases ahí, formarme en la parte pedagógica, porque creo que es muy importante. O sea, uno tiene la parte técnica, pero necesitas saber enseñar, llegar a los alumnos, ¿no? Y es como que falta ese acompañamiento, no nos sentimos como acompañados de la parte ¿no? De la parte de los, de los que manejan, ¿no? Los centros de formación y dan las directivas en ese sentido, o sea, como que siempre no hay, eh, como que o hay trabas o en realidad no hay presupuesto o no, eh, como que no hay nada así pareciera, ¿no? Lo último que escuché que se hizo fue un instructorado en el 2010 no sé, 2015, por ahí, o antes, y, y un instructorado en forma online en el 2019, eh, que se dio una sola vez, ¿no? Eh, o sea, como que para mí es importante, es una, es una posibilidad importante para poder capacitar a las personas en oficio, eh, pero no está como bien implementada la ley, porque hay una ley de educación técnico profesional que más o menos me informé en eso porque estuve
me había inscrito a distancia en un profesorado de educación técnico profesional, pero al final era como a distancia, era una eh, virtualidad adaptada. Yo soy de la Patagonia, de Chubut, y tenía que viajar una vez por cuatrimestre, era medio complicado, no lo pude continuar. Pero ahí más o menos me informé un poco de la ley, del Consejo de Educación y estos eh, organismos que están ahí y que como que falta más trabajo en cuanto a eso. Eh, no sé por ahí nosotros en qué podemos aportar por ahí desde nuestro lugar, ¿no? Como para poder generar algún cambio. Bueno, mira, te explico. El INET tiene, digamos, en el acuerdo marco tiene el profesorado de educación técnica con título base. Sí, Ese profesorado habilita a los profesores de secundaria, de educación técnica, a tener las pedagógicas. Se estuvo charlando en las mesas federales de años anteriores sobre el instructorado para la formación profesional. No tiene acuerdo marco todavía, sí tiene una aceptación de todas las jurisdicciones como que hay que hacerlo, pero todavía, al día de hoy, no tiene una implementación. Lo que se está haciendo es que cada jurisdicción, o sea, que cada provincia, toma la decisión de hacer ese instructorado o no. Por eso vos tenés esa dificultad de poder hacer ese instructorado. Nosotros estamos pensando con Carlas tratar de armar algo, pero bueno, recién estamos en los inicios. sí. Digamos, Además, el centro de estudios se armó este año, entonces medio como que estamos trabajando ahora. Pero bueno, la idea es eso, justamente, como centro de estudio de formación profesional, observamos esta falencia y la queremos dar, digamos, nuestro aporte para poder solucionar. Pero bueno, estamos trabajando, vamos a comenzar a trabajar en realidad en esto. claro, yo lo apuntaba porque, eh, bueno, me sirve a mí como docente, o sea, busco crecer año tras año o capacitación tras capacitación para dar lo mejor a los alumnos. Y, y bueno, me encontraba con esa dificultad, o sea, ahora empecé una carrera a distancia universitaria y otra de las cosas es que nuestro espacio es no nomenclado, ¿no? Que es como la traba que nos encontramos, eh, que no podemos titularizar, que dependemos de que se nos renueve el proyecto, que continúe, que sea viable, que, bueno, varias cosas, un montón de cosas, Sí, que sí. se evalúan en 4 meses solamente. Y, y yo digo, yo el día de mañana que me reciba, y voy a ir para otro lado, como que si bien me gusta, es como que no te sentís acompañado o que ves muchas trabas, o que incluso alguien que tiene título universitario o más, no sé si va a elegir seguir estando en ese lugar cuando tiene otras posibilidades, ¿no? Mejores, no sé si me explico. Y eso hace bajar la calidad también de la educación, o sea, en la que estamos. Sí, nosotros hemos detectado eso de que los instructores y orientadores les falta a la mayoría, la gran mayoría, una capacitación pedagógica. Eso lo hemos detectado y por eso hemos decidido trabajar en este tema. Obviamente que sí, en cada provincia es un mundo distinto la formación profesional. O sea, si vamos a hablar de condiciones, obviamente que Cava y Buenos Aires van a estar mejor que nosotros, que Santa Fe y Chubut, eso, quédate bien tranquila que es así. Sí, ¿Pero porque por qué? Porque es como yo te decía al principio,
es un tema de recursos, porque si tuviéramos recursos, tendríamos el dinero suficiente o los recursos suficientes para armar un instructorado y para poder capacitar todos en todas las provincias. Entonces, todos los instructores y orientadores de formación profesional tendrían las pedagógicas y tendrían las formas de poder enseñar mejor. Y tendríamos una educación de calidad. A eso nos referíamos cuando nos referíamos a presupuesto, ¿no es cierto? De esto se trata, justamente de lo que vos estás hablando. Al no tener esa posibilidad, obviamente no podemos hacerlo. Entonces, bueno, estamos limitados. Es simplemente eso, se reduce a que no hay recursos y no se puede dar. Sí, yo creo que es, como dice Claudio, no hay recursos, también me parece que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Bueno, si vamos a diseñar, y cuando digo política engloba mucho, o sea, engloba ministerios, engloba gremios, engloba instituciones, o sea, es muy, muy complejo realmente, creo, y por eso decía, bueno, si nosotros hacemos ciertos acuerdos, digamos, entre los orientadores de educación no formal y pensamos cuáles son las necesidades, a lo mejor entre todos juntos podemos ir transformando de a poco algunas cuestiones, lo que decía Claudio. Una de las de lo que nosotros advertimos claramente a veces es la falta de acompañamiento que tiene el orientador por no tener ciertas herramientas o ciertos conocimientos y bueno, obviamente que junto con la cámara y junto con el centro de estudio y con Claudio pensamos en poder hacer algunas capacitaciones para otorgar esas herramientas, porque es una necesidad. Y también es un obstáculo lo que vos planteabas, Solange, que al estar dentro a veces de familias o no pertenecer a cierto sector, dificulta obviamente poder pensar o proyectarse en el futuro. Hay varios comentarios, no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta. Hay varios comentarios en el chat. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Hola, Ahí está. ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Nicolás, como dice ahí en Zoom. Quería aprovechar primero para agradecer por la invitación. A mí me parece que es increíble esta propuesta de la Cámara. Ayuda mucho, sobre todo con las acreditaciones. Sobre la educación no formal, es algo que me gusta mucho. Yo tengo título de grado. Sin embargo, gracias a la educación no formal, he encontrado no solo mi vocación, sino el espacio donde trabajar, y fue precisamente por la educación no formal, por un curso, una diplomatura que hice con una persona, con un centro de Chile, ¿verdad? Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, me sigo dedicando a lo mismo, ¿sí? Trabajo en marketing, trabajo en coaching, trabajo con una academia en la que estoy, por eso soy socio. Y sin embargo, quería aportar, primero agradecer todo este movimiento que me parece muy importante. Antes quería adherir esto bueno, de la centralización que tiene Argentina. Yo soy de Buenos Aires y lo tengo muy claro. Siento que falta una actitud federalista. ¿Sí? Me parece, de verdad, muchas veces injusto cómo se manejan los presupuestos, cómo se maneja todo esto. Y acá lo que quería hablar es de una cuestión una certificación que recibí en México, de lo cual escribí y me gustaría mandárselos para ver si puede servir, que hasta incluso lo puedo mostrar, que es un acuerdo que se llama Conocer en México, que lo tienen México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y esto para qué es? Es para que, esto se creó en los 90, para que los mexicanos puedan ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero en vez de ir, todos sabemos la problemática que hay en los Estados Unidos y México, sí, con el tema de las migraciones, es que, claro, ¿cómo acreditas un título de grado? O sea, no hace falta que sea Estados Unidos, de acá a Chile o de acá a Colombia, el título de grado no tiene esa validez. Entonces, lo que hicieron, me parece un movimiento excelente, que es crear esto que está aquí, que son
certificados de competencias laborales. Sí, que son estandarizados. Es un movimiento similar al que están haciendo con la Cámara, con la diferencia que está el Estado Nacional brindando el apoyo pedagógico. Entonces, las capacitaciones tienen esa base pedagógica que sí nos falta a nosotros como capacitadores. ¿Sí? Realmente es muy interesante. Básicamente es una certificación con la diferencia que tiene esta base pedagógica y que está el Estado Nacional, lógicamente, con recursos económicos acordes, ¿verdad? Entonces, creció tanto esto del conocer en México, se llama así conocer, que tiene más de 200 competencias laborales. Ventas, ventas inmobiliarias, coaching laboral, un montón de cuestiones. ¿Para qué? Para que las personas que emigran tengan por lo menos una certificación de validez internacional y que no necesiten todo este tema de los apostillados y demás. Entonces creo que tal vez esto podría servir, esa información, nada más. Yo lo tengo porque con la persona que realicé esta certificación, bueno, le pedí por una cuestión de curiosidad y por haber sido socio de esta cámara, me parece que es interesante, se lo puedo enviar. En algún momento tal vez se pueda replicar. ¿Por qué no? ¿Sí? De hecho, lo puedo enviar con la certificación, cómo es. Es una idea y creo que suma. Tal vez no es el momento hoy. Sé que los presupuestos hoy se han reducido mucho, pero ¿por qué no puede ser una buena propuesta? Seguir lineamientos de también otros países. Así que bueno, ese era mi aporte y bueno, y el agradecimiento, nada más. Yo ya he emitido algunos certificados y estoy súper contento con esta iniciativa, realmente. Gracias, Nicolás. Yo no conocía sobre este certificado de conocer de México. Hay algunas, acá en la Universidad Nacional de Rosario tenemos certificaciones de competencias específicas que tienen que ver con ciertos conocimientos, pero tampoco está tan divulgado y es tan conocido y además, bueno, se van creando, o sea, son certificados que se van creando a partir de las necesidades y no todo el mundo o no todos los promueven. Pero también hay dispositivos que en un momento lo hablamos con Hernán, con la Unión Europea de certificaciones de evaluaciones, y me parece que el mundo va en esa dirección y nosotros, como decís vos, Nicolás, tenemos que empezar a pensar en esas posibles perspectivas de cómo vamos a certificar los conocimientos y los saberes. Exacto. Igualmente, por supuesto, no es una queja para nada, al contrario. De hecho, creo que, más que nada para dejarlo claro, ¿verdad? Mi opinión es que es excelente ya lo que se hizo. Es decir, Claro. la validez que le da esto, y uno también va más seguro, ¿verdad? Pero Sí, y además te permite la movilidad, por ejemplo, entre un país y otro, y que como decías vos, o sea, es algo casi imposible con un título de grado nosotros en Argentina trasladarnos a Brasil. imposible. Así Posible. todos siendo partes del Mercosur. Eso es lo Exactamente. más increíble, que en definitiva, adhiero, es una cuestión política. Sí. ¿Sí? Y me parece importante este tipo de reuniones, este tipo de opiniones, porque siento que siempre suman. La unión hace la fuerza y este tipo de cuestiones realmente ayuda. Y por ejemplo, tengo un cuento rápido, no les quito más tiempo. Hay un chico que fue alumno mío de Mendoza y es un chico que terminó el secundario, nada más. Hizo un curso que tengo ahí en la cámara, certificado en la cámara, que básicamente es de ventas. Se llama Appointment Setting, son ventas por internet. Y es un chico que consiguió trabajo con una empresa del exterior. Entonces, y el chico recién ahora va a empezar a estudiar, me preguntó si era bueno estudiar en la facultad. Claro que sí. O sea, en definitiva, fíjate que fue al revés. Primero educación no formal y luego la formal. Entonces, qué importante es entender que se complementan ambas. No que una es mala o otra es buena. Eso es un juicio de valor para mí pobre. Me refiero en estructura. Creo que todo suma, pero la formal está teniendo mucho peso. Cuento otra cosita breve y termino. Tengo una amiga que es docente, ama su profesión y adhiero a lo que dice Carla, no trabaja 4 horas ni 5, trabaja un montón. Y recuerdo que tenía que hacer para un 17 de agosto del año pasado una ficha y un montón de información para dos grados, ¿verdad? Y recuerdo que era de noche, yo estaba con ella y me dice, wow, tengo que hacer un montón de cosas. Y le digo, ¿por qué no usas esto nuevo que salió ChatGPT? Yo te enseño a usarlo, es sencillo. Lo que tardaba 2, 3 horas en hacerlo, lo hizo en 15 minutos. Entonces siento que otra vez, la educación no formal y la educación formal
van de la mano, ¿verdad? Y es muy interesante esto tenerlo en cuenta. Así que nada, quería dar este aporte que creo que ayuda también para que esto siga creciendo y para que de una vez empiece a crecer tema presupuestario, tema político, que la educación realmente lo es todo, es la base creo yo, de un país. Muchas gracias, Nicolás. No sé si Carla o Claudio querían hacer un comentario al respecto. No, adhiero a lo que dice Nicolás. La verdad que tendríamos que ir en ese camino, de, ya que tenemos un Mercosur, bueno, obviamente tendríamos que ir por ahí primero, eh, para que no solamente las acreditaciones de los cursos de formación profesional, sino también los cursos de grado, o sea, las acreditaciones de grado. Es increíble que teniendo un Mercosur, como dicen, no puedan ejercer profesionales dentro del mismo Mercosur. Una locura, una locura. Eh, bueno, ahí tendríamos que accionar, por eso tendríamos que ir de la mano, juntos, individual no hacemos nada, para poder ir y que estas decisiones políticas tengan ese rumbo. Creo que viene por ahí la mano, si no, no creo que los políticos que están ahora eh, tengan la lucidez necesaria de esto, sino que nosotros se lo tendríamos que acercar para que ellos puedan actuar. Me parece, es una opinión muy personal. Coincido, gracias Claudio y Nicolás. También creo que esa es un poco al menos una de las conclusiones que podemos sacar, que cree que este tipo de espacios colaboran también para poner en la agenda pública. Nosotros salimos de acá con un montón de ideas, conceptos. Yo me llevo un montón de cosas para pensar, para investigar y para poner en la agenda y decir, bueno, pienso cosas muy sencillas también, ¿no? El presupuesto para que, digo, una de las investigaciones que habíamos hecho desde el observatorio, bueno, la modalidad, esa distancia, la mitad son a distancia. Bueno, ¿cuánto aportaría que haya infraestructura de conectividad en el país? Digo, extenderíamos muchísimo más este tipo de capacitaciones. Digo, como para pensar, uno de los elementos que se me ocurrieron ahí mientras ustedes hablaban, mientras Nicolás conversaba también, en relación a la importancia de la educación no formal. Además de esta multidimensionalidad de el para qué, ¿no? El para qué, el por qué, que se abre un montón de opciones dentro de la educación no formal, que tal vez en la educación formal está mucho más estandarizada. Creo que lo dijo la primera, no sé quién fue, creo que fue el primero que hizo un comentario al respecto, que habló de alfabetizar, desde alfabetización, desde la cuestión social, desde buscar un trabajo, de profesionalizarse, de incorporarse al sistema educativo formal en el colegio secundario o en la universidad. O sea, hay un montón de para qué es formarse en o el rol que tiene este tipo de formaciones. Así que nada, me llevo eso, la cámara un poco, desde la cámara intentamos un poco poner en agenda estas cuestiones y me parece, nada, les agradezco a todos la participación. Para nada estoy cerrando, pero simplemente me parece que esto aporta mucho a ese qué hacer, ¿no? Sí, yo creo, bueno, que hay que poner estos temas en la agenda pública. Creo que como dijo Claudio, bueno, todo lo que dijo Nicolás, que fue también de aporte, y todos los que hicieron sus aportes fueron sumamente valiosos y nos dejan pensando y repensando a todo, porque obviamente que esto es una construcción colectiva. Y también lo que decía Claudio, bueno, de presentar proyectos quizás y presentarlos en las cámaras legislativas, diseñarlos y empezar a promoverlo para que, bueno, para que se pongan a discutir también nuestros representantes sobre la necesidad que tenemos como sociedad civil. Eso me parece bueno, que también es como una deuda pendiente que tenemos. Por ejemplo, en Santa Fe no tenemos ley de educación, es una deuda pendiente que tenemos, las 22 leyes provinciales de educación
sí tienen, por ejemplo, capítulos específicos que hablan de la formación profesional o de la educación no formal y cuáles son sus funcionalidades y sus articulaciones. Así que bueno, me parece que ese es uno de los desafíos que tenemos y que tendríamos que estar tomando la posta para poder llevarlos adelante y bueno, por lo menos empezar a sembrar la semillita y quizá los frutos se vean mucho más adelante, pero bueno, es así. Que lo vean nuestros hijos. Bueno, yo quería agregar una cosita, destacando esto, Carla. En principio, agradecerte públicamente por haber escrito el libro y es como, no sé si lo saben, es el primer libro, digamos, de formación del área no formal, o sea, de la educación no formal en la Argentina. Y dado la carencia que hay, digamos, de literatura de esta área, bueno, invito también a la Cámara a poder dar aportes y registros para poder publicarlo en nuestra revista del centro. Digamos, la publicación siempre es valiosa porque la pueden consultar todos. Entonces, se pueden enterar justamente de esta charla que hemos tenido, de las conclusiones que hemos llegado. Yo creo que es muy valedero esto que ha hecho Carla de escribir el libro, de ser la pionera en esta área. Y bueno, así que sos la que hizo el puntapié en esta área y que es tan interesante y tan apasionante. Bueno, muchas gracias. Yo lo hice en la área académica, creo que todos hacemos nuestro aporte de nuestro lugar. La Cámara también lo hizo haciendo encuestas, asociando gremios. Vos también lo hiciste en la gestión, llevaste capacitaciones por todo Santa Fe, promoviste la capacitación laboral, promoviste los CECLA. Todos trabajamos a favor de la educación no formal. Pero sí, como dice Claudio, es importante que podamos escribir artículos, que podamos presentarnos públicamente, colocar en agenda, a veces, como dice Claudio, publicar en una revista, en revistas científicas o académicas sobre nuestro trabajo, pero también pueden ser en diarios, en sus localidades y hacer visible todo este trabajo de la educación permanente y la educación no formal, darle divulgación científica, como le dicen. Ahí consultan, Carla, en el chat cómo conseguir el libro, bueno, cómo se llama el libro, las formas de la educación no formal, pero nada, informar un poco sobre eso. Sí, se llama La forma de la educación no formal, ahí estoy anotando en el chat, lo pueden encontrar en la página web de Homo Sapien, que es una editorial de Rosario, y está para comprar creo que en formato digital también, así que salió hace poquito en ese formato. Y nada, para mí fue una alegría poder publicar este libro, que la editorial, que es una editorial especializada en educación, lo haya aceptado. Así que, y está pensado justamente, bueno, Claudio ya lo leyó, vos Hernán también lo estuviste viendo, está pensado para el todo público, o sea, para los docentes del sistema formal, para poder pensar transformaciones dentro de las instituciones y también para que los orientadores de educación no formal encuentren recursos en su práctica, digamos, o pistas. Hay algunos datos que tienen que ver con la pedagogía, o sea, cuando yo defino las formas, las defino en 5 categorías, que son conocimiento, cuerpo, espacio, tiempo y vínculo, y bueno, en la de conocimiento me parece que es donde más herramientas pedagógicas pueden encontrar. Sí, yo tuve la oportunidad de leerlo, lo voy a recomendar y voy a hacer un comentario al respecto. Carla arrancó diciendo que muchas veces se le ha quitado el valor a la educación no formal, ¿no? Y también lo mencionó Claudio,
y traen ambos en esta conversación, en este conversatorio, el valor de la educación no formal. Y yo lo que encontré cuando leí los aportes de Carla en el libro, no solamente vi el valor de la educación no formal, sino la importancia que tiene en el futuro la educación no formal, el rol que ocupa en esta difícil realidad que nos cuesta interpretar, ¿no? Este mundo de las redes sociales, de la tecnología, de un mercado acelerado y demás, y cómo la educación no formal encastra mucho mejor que antes, incluso, al menos es lo que yo entendí, ¿no? Es una interpretación, mucho mejor que antes. En verdad, eso tiene que ver con posicionamientos filosóficos y de la modernidad y la posmodernidad en algún sentido. La educación no formal es, yo digo, es a la posmodernidad lo que la educación formal fue a la modernidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad, no Burbules, Bauman hablaba de la modernidad líquida, escucharon hablar de la modernidad líquida, donde todo fluye, donde todo es rápido, donde todo es efímero, donde las redes sociales a través de los algoritmos nos identifican nuestros gustos y a partir de esos gustos nos van haciendo las propuestas o nos escuchan las conversaciones y nos van enviando propaganda de algunas conversaciones que tuvimos. Aquella idea de control que había antes en la modernidad con el panóptico, que le llamaban, ¿no? Las cárceles, las escuelas, bueno, ahora lo tenemos a partir de datos, ese control, ¿no? Todo es mucho más, nos hacen creer que somos libres, que somos felices, pero en verdad estamos mucho más controlados. Y estas formas de flexibilidad, de ubicuidad, de segmentación, tienen mucho que ver con la educación no formal. ¿Por qué? Porque por lo que yo decía, bueno, porque la educación no formal existe una gran variedad de programas, esos programas segmentan también a los gustos de las personas, es mucho más flexible en tiempo, en espacio, en conocimientos, en cuerpo, hay encuentros intergeneracionales. Entonces, es en ese sentido que hago todo ese análisis filosófico y donde pasamos de un momento donde teníamos un ideal construido, ¿no? El maestro que había que alcanzar y hoy en día ya esos ideales se cayeron, digamos, o teníamos que ser grandes como los próceres, o sea, había un ideal común en la sociedad. Hoy esos ideales ya no están más, son efímeros y es lo que decíamos, bueno, lo que se planteó un poco en la reunión, tiene que ver con esto de cuál es el ideal hoy para un niño. Y bueno, para algunos es un youtuber. Entonces ya la universidad o ser médico, como antes mi hijo el médico, la famosa frase, ya hoy no representa para ese niño el progreso social, representa el progreso social ser como sus youtubers. Como para dar un ejemplo, ¿no? Y todas esas transformaciones tienen que ver con el desmoronamiento de la razón que se instaló en la modernidad y las nuevas formas de significaciones sociales, digamos, y nuevos devenires que se fueron planteando en la posmodernidad. Esto tiene que ver con las transformaciones culturales, con los nuevos lenguajes, con las nuevas modalidades de relacionarnos. Antes hoy nos relacionamos todo por redes sociales también, o sea, la comunicación de los chicos, por eso decía lo importante también del ingreso y que en algún momento Claudio lo dijo, la escuela no va más. Uno no lo quiere decir así tan abiertamente porque duele, pero nuestros niños y nuestros adolescentes tienen múltiples atenciones, necesitan tener múltiples atenciones para poder también adquirir los aprendizajes. Y bueno, es un poco el paradigma de la posmodernidad. Yo no sé si, bueno, si hay alguna pregunta más, la hacemos ahora. Y si no, le quiero dar paso a Claudio también y a Carla para que hagan un poco el cierre, si quieren hacer algún aporte más en línea con esto. Yo vuelvo a agradecerle la participación, yo me llevo un montón de cosas nuevas para pensar. Creo que, nada, ¿no? Se habló de la educación en crisis, recién lo hablaba Carla, la educación en crisis, Claudio dijo la escuela no va más, y me parece que tiene que ver con estar buscando la solución a esto, a algo que está pasando. Parece que hay un problema en la escuela y seguimos insistiendo
con los mismos razonamientos y las mismas lógicas para, evidentemente, no encontramos una solución a un problema que es de diseño institucional. Entonces me parece que este tipo de Claro. conversaciones que tienen un poco que ver con eso. Así que si no hay más preguntas, yo le dejo el cierre a ustedes dos para que hagan los últimos comentarios que quieran hacer. Empiezo yo, Claudia, si te dejo a vos que cierre. En verdad creo que la escuela, no sé si no va, yo dije así, pero después siempre me da dolor, sigo insistiendo en que la educación pública de calidad para todos, sigo pensando que es nuestra bandera en Argentina y que la tenemos que seguir defendiendo, y porque es de inclusión y porque es de democratización, porque somos uno de los países de Latinoamérica que tenemos este tipo de posibilidades y de educación, y es un derecho. Y la escuela sigue siendo el espacio de socialización por experiencia, sobre todo en las primeras infancias, entonces no los podemos perder, sí tenemos que pensar en las transformaciones y tenemos que luchar por ellas. Bueno, no quería ser tan duro cuando dije no va más. Digamos que mis palabras fue para reflexionar, no para, digamos, catapultar. No, simplemente los cambios, obviamente, se tienen que ser acordados, porque si son impuestos, obviamente que no vamos a ir al fracaso. Estos cambios, digamos, de nuevo paradigma educativo, tienen que estar acordados con todos los actores, familia, gremios, ministerios, gobierno, Estado, todo. Pero tenemos que ser conscientes de que tiene que haber el cambio, tiene que estar. O sea, ya no podemos renegar y decir, sigamos como estamos. No, ya está. Tenemos que cambiar, tenemos que darle una mejor educación a nuestros hijos y una mejor educación a nuestros jóvenes adultos. Tiene que ser un cambio, digamos, de paradigma para bien. O sea que digamos, no tengo la receta, pero sí estoy seguro de que tenemos que trabajar para ese cambio. Eh, eh, yo di un ejemplo de esa forma, digamos, de tener una secundaria distinta. Quizás venga por ahí, quizás venga por otro lado, no lo sé, pero tenemos que hacer una propuesta distinta a la de ahora, porque si no, los chicos van a seguir fracasando, van a seguir abandonando su escuela secundaria, porque no les va a interesar, simplemente por eso. Los chicos de ahora cambiaron, no tienen, digamos, esa cosa que le decían, no, te vas a quedar de año, ¿cómo puede ser que te quedes de año? Ya no les importa, ya está, no les importa, les interesa otras cosas. Entonces, bueno, hasta que no comprendamos todo esto, que somos los adultos lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos una gran tarea para desarrollar. Pero lo importante es reconocerlo. Lo importante es, sí, tenemos que hacerlo. Me parece que nos tenemos que llevar esto. Tenemos que cambiar. Y para bien. Bueno, eso quería agregar, que no fue, digamos, un no va más, digamos, digamos, de descartar todo. No, para nada. No, fue simbólico, sirvió después para poder repensarlo, está bien, esos disparadores fuertes. Nos interpeló a todos directamente. Claro. Pero bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la participación a todos y a todas. Esta charla va a quedar grabada, la grabamos, después pasamos, no sé cómo la vamos a subir, yo no lo hago, así que no sé, pero la vamos a subir a un lugar y todos los que estuvieron acá van a tener acceso para poder verla, para poder ver si se quedan con alguna duda, algún concepto que quieran recuperar. Vuelvo a agradecerles, creo que este es el camino, esta es la primera conversación de Cámara Futura, y me parece que la iniciamos de la mejor manera. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Carla. Me llevo un montón de cosas ya desde el observatorio para poder investigar un montón de cosas que surgieron hoy. Así que gracias a todos por la participación. Gracias a Bueno, usted. yo soy el agradecido también por el tiempo. Como dije al principio, el tiempo es muy valioso y le agradezco el tiempo que han destinado para escucharnos.
Muchísimas gracias a todos. Hernán, gracias. Hasta luego. Había puesto la forma de la educación. Gracias, gracias. Gracias, chao. Gracias.